Buenas noches, profesor y compañeros. Su servidora, Covarrubias Madrigal María Fernanda, del grupo 04 INMA, viene a hablarles de la primera unidad de la materia dinámica, llamada Cinemática de las Partículas. Introducción. En esta unidad comenzamos el estudio del movimiento. No nos interesa aquí las propiedades de los cuerpos ni las causas de sus movimientos. Solo queremos describir y analizar el movimiento de un punto en el espacio. Sin embargo, tengamos presente que una partícula puede representar algún punto de un cuerpo en movimiento. Después de definir la posición, velocidad y aceleración de un punto, consideremos un ejemplo sencillo, el movimiento a lo largo de una línea recta. Luego mostramos cómo el movimiento de un punto a lo largo de una trayectoria cualquiera se expresa y analiza en varios sistemas coordenados. ¿Qué es dinámica? La dinámica es la parte de la física que estudia la relación existente entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y los efectos que se producirán sobre el movimiento de ese cuerpo. Los antiguos pensadores griegos creían que la velocidad y la constancia del movimiento en la línea recta de un cuerpo, fenómeno descrito años más tarde como movimiento rectilíneo uniforme o por sus siglas MRU, están proporcionalmente relacionadas con una fuerza constante. Por extensión, se creía que la caída de un cuerpo pertenecía a esa categoría, por lo que se suponía que caería más rápido el cuerpo que más pesara. Posición, velocidad y aceleración. Posición. Hace referencia a la disposición en un objeto en el espacio y el tiempo, representado a través de un sistema de coordenadas. Para determinar la posición de un cuerpo, primero establecemos el sistema de referencia. En un plano en dos dimensiones, la coordenada X corresponde al eje de abscisas, eje horizontal, y la coordenada Y al eje de ordenadas, eje vertical. El observador se sitúa en el origen del sistema de referencia, por sus siglas SR, y mediante un aparato de medida adecuado o a través de relaciones matemáticas, se determina el valor de cada posición, en este caso X y Y. Ese par son las coordenadas del vector posición o simplemente posición, que une el punto en el que se encuentra el cuerpo con el origen de coordenadas. Velocidad. La velocidad es una magnitud vectorial y como tal se representa mediante flechas que indican la dirección y sentido del movimiento que sigue un cuerpo y cuya longitud representa el valor numérico o módulo de esta. La velocidad se divide en dos: velocidad media y velocidad instantánea. Velocidad media. La velocidad media de un objeto se define como la distancia recorrida por un objeto dividido por el tiempo transcurrido. La velocidad es una cantidad vectorial y la velocidad media se puede definir como el desplazamiento dividido por el tiempo. Enseguida, su ecuación. Velocidad instantánea. Puede obtenerse una expresión para la velocidad instantánea en cualquier punto del recorrido, tomando el límite cuando el intervalo de tiempo se hace más y más pequeño. A ese proceso de tomar el límite se le llama derivación y la velocidad instantánea se puede definir como, a continuación, su ecuación. Aceleración. Decimos que un cuerpo tiene aceleración cuando se produce un cambio del vector velocidad, ya sea un módulo o dirección. Al igual que velocidad, se divide en dos: aceleración media, aceleración instantánea. Aceleración media. Se define la aceleración media entre dos puntos, P1 y P2, como la división de la variación de la velocidad y el tiempo transcurrido entre ambos puntos. Enseguida su ecuación correspondiente. Aceleración instantánea. Se define la aceleración instantánea o simplemente aceleración como el límite de la aceleración media cuando el intervalo de tiempo considerado tiende a cero. También se define de manera equivalente como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Su expresión viene dada por, a continuación, su ecuación. Determinación del movimiento de una partícula. Antes de seguir, me gustaría definir qué es movimiento y qué es una partícula. Movimiento. El movimiento es un cambio de la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto de un sistema de referencia. El estudio del movimiento se puede realizar a través de la cinemática o a través de la dinámica. Partícula.
Una partícula es un pequeño objeto localizado al que se le pueden atribuir varias propiedades físicas o químicas como volumen, densidad o masa. El estudio del movimiento se puede realizar a través de la cinemática o a través de la dinámica. En función de la elección del sistema de referencia quedarán definidas las ecuaciones del movimiento, ecuaciones que determinarán la posición, velocidad y aceleración del cuerpo en cada instante de tiempo. Todo movimiento puede representarse y estudiarse mediante gráficas. Las más habituales son las que se representan el espacio, la velocidad o la aceleración en función del tiempo. Su medición es mediante kilometraje o metros sobre segundo. Leyes de Newton. La explicación de las leyes de Newton toma como principio básico la conservación del momento lineal de un sistema aislado formado por dos partículas interactuantes para llegar a la definición de la fuerza. Punto 1. El movimiento de un cuerpo es el resultado directo de sus interacciones con otros cuerpos que le rodean. Punto 2. Una partícula libre se mueve con velocidad constante, es decir, sin aceleración. Punto 3. La masa inercial de una partícula es una propiedad que determina cómo cambia su velocidad cuando interactúa con otros cuerpos. Punto 4. Una partícula libre siempre se mueve con movimiento lineal constante. Punto 5. El momento lineal total de un sistema compuesto de dos partículas que están sujetas solamente a su interacción mutua permanece constante. Punto 6. La tasa de cambio de momento lineal de una partícula con respecto al tiempo es igual a la fuerza que actúa sobre la partícula. Punto 7. Cuando dos partículas interactúan, la fuerza sobre la primera ejercida con la segunda es igual y opuesta a la fuerza sobre la segunda ejercida por la primera. Conclusión. La cinemática estudia el movimiento de una partícula considerando un mundo ideal, entre comillas, en el que ni el ambiente ni las fuerzas externas afectan a la partícula. La masa del cuerpo no afectará la velocidad con la que se mueve la partícula. La cinemática explica cómo se mueven las cosas. Estas son las referencias de donde yo obtuve mi información para esta presentación. Gracias por su atención. Excelente noche.